Capítulo 5. El Gran Ducado de Volturino. La mañana después de la eliminación del tatuaje en el pecho de Serfi, Max interrogó al tercer villano congelado en el ataúd de RY. ¿Había estado consciente todo el tiempo dentro de él? Tal vez la noche pasada en ese estado había sido un medicamento efectivo porque respondió a cada pregunta con honestidad. Desafortunadamente, la información que proporcionó fue mínima. En resumen, eran una unidad con base en Red Post. Habían recibido una señal de que el tatuaje se había activado, por lo que su objetivo principal en el ataque de anoche había sido confirmar la muerte del propietario del tatuaje. Sin embargo, la presencia inesperada de Gekko los llevó a ir tras él. Después de la destrucción del puente Lobe y la emboscada en Yandegui, su máxima prioridad se convirtió en el asesinato de Gekko como parte de sus actividades en la región oriental del reino. No sabían el motivo detrás del asesinato de Gekko. Los tres habían sido los únicos en Red Post hasta ahora. No habían sido informados sobre el número de operativos en otras ubicaciones. Fin. Esa fue toda la información que pudo ofrecer. Una vez que extrajeron cada fragmento de conocimiento que pudieron de él, lo entregaron a la guarnición a cargo de mantener el orden en la ciudad debido al ataque sorpresa que él y su equipo habían realizado en ella. Todo lo que dijo fue más o menos lo que esperaba, opinó Gekko. Pensar que eres su máxima prioridad, maestro Gekko, Max sonaba decidido. Vaya, sí que pusieron todo tipo de medidas de seguridad en ese tatuaje, comentó RY impresionado sobre el tatuaje, lo cual, de alguna manera, indicaba cómo se sentía sobre la alquimia en general. Mientras el resto del grupo desayunaba, hubo una actividad frenética entre Gekko, Max y la unidad de escolta. Incluso mientras comía, RY mantuvo activo el sonar pasivo. Sabía que no era otro ataque de los bandidos, pero no entendía por qué parecían apresurados. Me pregunto qué está pasando. ¿Tu suposición es tan buena como la mía? Ra respondió justo como RY pensó que lo haría. Observándolos, Sue, la exploradora de Switchback, sacudió la cabeza y suspiró. Los únicos que lo notaron fueron sus compañeros de grupo, Tan, el mago de aire, y Nuda, el clérigo. Ninguno de ellos dijo nada, simplemente sonrieron con ironía. Mis disculpas, maestro Gekko, por retrasar su partida debido a mí. Recuperación, dijo Serfi, acostado en la cama. Se disculpó después de escuchar la decisión del comerciante de no partir hoy. No te preocupes. Hay otros factores en juego, no solo tu situación, Serfi. Todo en lo que debes enfocarte es en descansar. Luego asintió a los 4 miembros de Switchback, quienes habían sido puestos a cargo de vigilar el dormitorio de Serfi. Ra asintió de vuelta en reconocimiento. Serfi había sido emboscado ayer. Solo porque la información que obtuvieron solo mencionaba a los 3 miembros de la secta de asesinos no significaba que no vendrían refuerzos de otras ubicaciones cercanas. Por eso Switchback había sido asignado como guardaespaldas de Serfi y también como su equipo de vigilancia, por así decirlo. Gekko, Max y RY salieron de la habitación de Serfi. Mientras caminaba, el comerciante explicó su otra razón para no salir de la ciudad. La frontera ha sido cerrada, respondió Max después de su explicación. Así es. Parece que estaremos atrapados en Red Post por el momento. Como sabes, Red Post es una ciudad que se encuentra en la frontera oriental del reino. La Federación de Andalieu está al noreste y el Principado de Imbereia al sureste, lo que significa que atraviesa las fronteras de 3 países. Realicé algunas investigaciones y descubrí que los 3 países han cerrado sus fronteras. ¿Entonces la caravana mercante está varada aquí en Red Post indefinidamente?, preguntó RY. Correcto, respondió Gekko, su expresión resignada. Nuestras manos están atadas. Estas cosas ocurren ocasionalmente en el comercio internacional. Pero las circunstancias son un poco diferentes esta vez. Contacté antes a la oficina del magistrado y me informaron que el bloqueo no se levantará durante 2 o 3 días más. Red Post era un territorio bajo el control directo de la familia real, con un magistrado enviado desde el gobierno central. La oficina del magistrado era donde este funcionario trabajaba. Por lo tanto, me gustaría pedirte un favor a ti y a Crimson Sword, RY. Supongo que podrías llamarlo un nuevo trabajo. ¿Perdón? Diamante negro.
7 personas en total estaban dentro del comedor de Green Star, incluidos Gekko, Max, el capitán de la unidad de escolta, los 4 miembros de Crimson Sword y RY. No sé por qué las fronteras han sido cerradas. Sin conocer la razón, simplemente no puedo estimar cuándo se reabrirán. Esto plantea un problema real para mí, así que me gustaría contratarlos a todos para investigar la causa y adquirir información que proporcione una visión sobre la reapertura de la frontera. Naturalmente, estoy completamente preparado para ofrecer una compensación como lo haría para un trabajo urgente y designado. ¿Qué dicen?, propuso Gekko, el comerciante, a los 4 miembros de Crimson Sword. Abel, el líder del grupo, miró a Rya, Lynn y Warren en ese orden y respondió solo después de que cada uno de ellos asintiera. Aceptamos. Muchas gracias. A pesar de permanecer sentado, Gekko inclinó cortésmente la cabeza. Intentaré mis posibilidades en la rama del templo aquí en Red Post. Aunque el jerarca Jariga está actualmente en la capital real, la red del templo no debe subestimarse, dijo Rya. Entonces Warren y yo interrogaremos a las fuerzas acantonadas, comentó Lynn. Deberían haber personas destacadas aquí de la oficina y la Orden Real de Caballeros, así que podríamos encontrar gente que ya conocemos y que estará dispuesta a hablar con nosotros. Warren asintió. Dado que Red Post estaba bajo la jurisdicción directa de la familia real, la guarnición oriental del reino estaba estacionada allí. El Ministerio Real de Guerra operaba las guarniciones del reino. Realizaba intercambios de personal con la Oficina de Magos Reales y la Orden Real de Caballeros y también emitía órdenes para transferencias directas dentro de sus propias filas. Evidentemente, este sería el enfoque que tomarían los dos. Gekko asintió con una sonrisa. Probablemente había anticipado que los 3 tomarían la iniciativa de realizar investigaciones separadas. El hecho de que su predicción hubiera sido precisa hablaba mucho de su experiencia como veterano comerciante de poder. Por cierto, RY sintió en acuerdo, atrapado en la atmósfera. Para Abel, era más que obvio que simplemente estaba sintiendo sin realmente entender lo que estaba pasando. Pero sabiamente eligió mantener la boca cerrada. Podía imaginar cómo resultarían las cosas si no lo hacía. Max y yo visitaremos nuevamente al magistrado. Junto con sus vías de investigación, eso debería ser más que suficiente para cubrir la ciudad misma. En cuanto al papel del Principado en la ecuación, tengo gente de mi organización lista para transmitir información a medida que llegue. Gekko hizo una pausa entonces, dejando que todos digirieran todo. Al continuar, sus ojos se posaron en Abel y RY. Lo que nos deja con un problema. Cierto, dijo Abel, asintiendo. La Federación. Precisamente. Limita con Red Post al noreste. Normalmente, la Federación ni siquiera sería relevante ya que viajamos al Principado a través de la ciudad. Sin embargo, si la Federación resulta ser la causa de este bloqueo, entonces tomará bastante tiempo antes de que se levante. Mientras los problemas de la Federación persistan o no tengamos perspectivas a la vista, tanto el Reino como el Principado no tendrán más opción que mantener sus fronteras cerradas. Básicamente, quieres que yo y RY nos colemos en la Federación e investiguemos, ¿verdad?, preguntó Abel, determinando hacia dónde iba la explicación de Gekko. El único sorprendido fue RY. No estoy seguro de cómo me siento acerca de asociarme con Abel, se quejó. Mira, hombre, si tienes algo que decir, dilo en mi cara, gruñó Abel en respuesta. Excelente. Es tan agradable ver a 2 amigos llevarse tan bien, dijo Gekko riendo. Luego continuó, Red Post limita con el Gran Ducado de Volturino en la Federación de Andalieu. Les proporcionaré fondos más que suficientes para su investigación, así que hagan su mejor esfuerzo para obtener resultados, ¿de acuerdo? Diamante Negro. La Federación de Andalieu era una de las 3 grandes potencias que conformaban las provincias centrales, junto con el reino de Niclei y el imperio de Ui. Si el imperio y el reino estaban posicionados directamente de norte a sur, entonces la Federación estaba ubicada al este de ellos. Sin embargo, con la tremenda derrota de la Federación a manos del reino en la Gran Guerra hace una década, cedió varios territorios y otorgó la independencia a varios de sus pequeños estados vasallos. Uno de ellos fue el Principado de Imberey. Como resultado,
la relación entre Inverey y la Federación era extremadamente tensa. De hecho, podría describirse muy bien como hostil, considerando que la Federación aprovechaba cada oportunidad para anexionar nuevamente al Principado. O al menos eso decían los rumores. Como su nombre indica, la Federación de Andalío consistía en varios países. En otras palabras, era un grupo de naciones mayormente independientes unificadas bajo un solo gobierno de coalición. Entre los países que conformaban esta unión, había 10 centrales. Uno de ellos era el Gran Ducado de Volturino, el estado al que RY y Abel fueron enviados a infiltrarse. Después de aceptar el trabajo de Hecco, los dos hicieron las preparaciones necesarias y se acercaron sigilosamente a la frontera. Bajo la cobertura de la noche, la cruzaron y entraron al Gran Ducado. Nos infiltraremos en la ciudad de Cimarino. Está cerca de la frontera del Gran Ducado con el resto de la Federación. Al igual que Red Post, es un centro comercial, lo que la convierte en una ciudad bastante grande. Entonces, ¿eso no significa que sus puertas estén cerradas también? Considerando el bloqueo universal en todas las fronteras. Te sugiero que entres cargando tú solo y actúes como nuestro señuelo. Mientras creas un alboroto, Abel, yo me colaré dentro de la ciudad. Ni hablar. Abel rechazó rotundamente su sugerencia de la táctica de distracción perfecta. ¿Sabes? Escuché que lo más hermoso que alguien puede hacer es sacrificarse a sí mismo. Si es tan hermoso, ¿por qué no te sacrificas tú en lugar mío, RY? Porque soy un mago, lo que significa que es justo que permita que un espadachín capaz de forzar su camino a través de las cosas tenga el honor de tal sacrificio tan hermoso. Gracias, pero no. La negociación entre el mago y el espadachín fracasó espectacularmente. No importa hasta dónde llegues, las mentalidades del vanguardia y la retaguardia nunca coincidirán. Qué triste. Diamante negro. Con la noche cubriendo los alrededores, los dos se pusieron en acción. Primero, rodearon su objetivo, la ciudad de Cimarino, desde una distancia. No es sorpresa que todas las puertas de la ciudad estén cerradas. Abel, eres increíblemente serio en todo este asunto de espiar, ¿eh? No es obvio en un trabajo como este, ¿cómo más se supone que planeemos nuestro curso de acción? Bien, podríamos haber usado mi sonar activo para averiguar si las puertas están abiertas de inmediato. Puede llegar bastante lejos si tengo puntos de datos específicos con los que trabajar, ¿sabes? ¿Por qué demonios me dices esto ahora? ¿Por qué no empezaste con eso? Vaya, esa es una solicitud tan irracional. Incluso en Pi, todos son críticos, al parecer. Lo que sea. De todas formas, sabemos que todas las puertas de la ciudad están cerradas. Estuvieron cerradas todo el día de hoy también, así que, es obvio que esto no es normal, ¿verdad? Abel se preguntó. Al menos la puerta de la ciudad de Red Post que lleva al reino estaba abierta. Sin mencionar la fuerte seguridad. Aunque las fronteras estaban cerradas, las ciudades mismas no estaban bloqueadas de esta manera, generalmente, al menos. Pero la ciudad de Cimarino frente a ellos parecía haberse aislado del resto del mundo. Debía haber una razón. Esas murallas son realmente altas, dijo RY distraídamente. Sí, lo son. Probablemente más de 10 metros, diría yo. Se debería esperar eso de una ciudad fronteriza. Abel sonaba impresionado. Ser una ciudad fronteriza significaba que la ciudad estaría en primera línea si alguna vez estallara una guerra con las regiones vecinas. Además, Cimarino estaba cerca de Red Post, una importante ciudad oriental del reino, en sí misma una gran potencia regional. Quizás el gobierno construyó murallas defensivas tan altas con la expectativa de que la ciudad fuera atacada por un ejército considerable. Hay muchas fogatas encima de las murallas, sí. También hay centinelas patrullando. Pero tanto Abel como RY realizaron sus propias inspecciones de las partes superiores de las murallas. Pero, instó Abel. Está iluminado allá arriba, pero, ¿no crees que está oscuro hacia la base de las murallas? Supongo que sí. Lo que significa que la gente de allá arriba no puede ver el suelo debajo de ellos. Las personas en la luz generalmente no podían ver lo que estaba sucediendo en la oscuridad.
Cierto, dijo Abel asintiendo. Normalmente, si estás vigilando movimiento desde el exterior, pondrías hogueras al pie de la muralla y afuera de ella, ¿verdad? Entonces, no están precavidos contra lo que está afuera, sino tratando de evitar que lo que está dentro de las murallas de la ciudad salga, concluyó RY. Es probable, sí. Ya sabes, RY, creo que acabamos de descubrir la causa del cierre de las fronteras. Sí, Marino. RY y Abel se miraron y asintieron silenciosamente al mismo tiempo. Porque muy probablemente acababan de llegar a la respuesta correcta. Muy bien, Abel, aquí es donde volvemos al principio. ¿Qué? Ya sabes, mi plan para que crees un alboroto mientras me cuelo en la ciudad, sí. Como recuerdo, lo rechacé claramente con un, ni hablar. GRRR. Una vez más, Abel desechó la idea de RY. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Considerando que las puertas están todas cerradas, no es como si pudiéramos escondernos en un carro o fingir ser músicos ambulantes. Creo que es una locura que pensaras que esos métodos tan descuidados nos meterían adentro en primer lugar. No puedo creer que haya llegado el día en que te burlas de mí, Abel. La infiltración en realidad no era tan fácil como las novelas y películas la hacían parecer. RY miró fijamente las murallas por un rato, luego cerró su puño derecho y lo golpeó en su palma izquierda. Por supuesto, Abel, que observaba a su lado, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Esto era algo que la gente hacía en los viejos tiempos en Japón cada vez que se les ocurría una gran idea. Un hombre sabio escondería una hoja en un bosque. Así dice el dicho. ¿Que ahora en el dónde? Sí, exactamente, una hoja en un bosque. Oh, perdón, déjame ser claro. En realidad estoy seriamente confundido, por lo que te pregunto. Pensé que era extraño que fueras tan lento, Abel. Abel hervía en silencio. De todas formas, estoy pensando que si ocurre algo sorprendentemente inesperado, estarán tan distraídos que no tendrán tiempo de prestarnos atención mientras nos colamos adentro. Sí, está bien, eso tiene sentido. En un giro inusual de los acontecimientos, el plan de RY en realidad le sonó sólido a Abel, quien asintió en respuesta. Aquí está mi idea, colapso estas enormes murallas usando hebras Zip-Jet, luego usamos el caos resultante para colarnos. Sí, no hagamos eso. ¿Por qué? Los guardias de arriba morirán. La respuesta lógica de Abel convenció a RY de abortar la misión. No estaba particularmente en contra de quitar vidas, pero incluso él podía reconocer que sería terrible matar innecesariamente. Espera un segundo, RY. Sí. ¿Puedes cortar realmente las murallas? Puedo, ¿cómo crees que llegué al nivel 40 del calabozo? Cortando los pisos, por supuesto, dijo RY orgulloso, como si fuera lo más obvio del mundo. Era totalmente aceptable presumir humildemente en una situación como esta. Entonces, en lugar de derribar toda la muralla, ¿por qué no simplemente perforamos un agujero por el que podamos pasar? RY hizo una pausa, dándose cuenta de lo estúpido que había sido. Abel, por favor di cosas como esa antes. Como, cuando acabo de enterarme ahora. Parece que todos son críticos, en cada mundo. Aprovechando la oscuridad que envolvía la base de la muralla frente a ellos, RY perforó un agujero en ella y los dos lograron entrar exitosamente en la ciudad de Cimarino. Diamante negro. Muy bien, ahora tenemos que decidir nuestro próximo movimiento, murmuró Abel para sí mismo, ya que no esperaba que el mago de agua a su lado ofreciera algo útil. Abel, si quieres información, el mejor lugar para visitar es una taberna, todos lo saben. Ni qué decir tiene que la sugerencia de RY se basaba en su dudoso conocimiento de los juegos de rol. Las tabernas y similares habían sido fuentes de información desde tiempo inmemorial. Porque el alcohol aflojaba la información que poseían las personas de sus labios. Sin importar la era o el mundo, este fenómeno fundamental no cambiaba, o eso creía RY. Naturalmente, Abel tampoco tenía una razón clara para rechazarle. No había mucho tráfico de personas en la ciudad en ese momento.
Pero tampoco parecía haber toque de queda, así que tal vez había gente en las tabernas. Más vale, aceptó Abel a medias. Especialmente considerando que no tenemos otras pistas. Llegaron a una taberna. En el momento en que cruzaron la puerta, todos los que estaban adentro dejaron de hablar de inmediato. ¿Era precaución lo que había detrás de sus miradas penetrantes o quizás curiosidad? No era de extrañar, dado que todas las puertas de la ciudad estaban cerradas, lo que significaba que nadie podía entrar. Entonces, ¿de dónde habían salido estos dos? Abel se dirigió al mostrador, ignorando por completo las miradas. Era la viva imagen de la calma y la compostura. RY, a su lado, había levantado la capucha de su túnica habitual sobre su cabeza. Antes de entrar, había dicho que podría no soportar las miradas, razón por la cual decidió ponerse la capucha. La única parte del rostro de RY visible para Abel era su boca. Y sus labios temblaban ligeramente. Abel sabía lo que eso significaba. Significaba que RY no estaba pensando nada bueno. Y tuvo razón. No hay duda. Este es exactamente el tipo de situación, no solo en novelas ligeras sino también en manga y películas, donde definitivamente va a pasar algo. En el momento en que pidamos algo, ¿los demás clientes nos ridiculizarán? Oigan, ¿por qué no se van a casa y maman las tetas de sus madres? Algo como eso seguro que pasará. Incluso hay una posibilidad de que alguien intente hacernos tropezar metiendo el pie antes de que lleguemos al mostrador. JE. ¡Qué atmósfera tan fantástica! Absolutamente electrizante. Mientras esos pensamientos pasaban por la mente de RY, él y Abel llegaron al mostrador. Para consternación de RY, todo fue completamente insípido. Nadie intentó hacernos tropezar. Tal vez las personas que pasamos son educadas. Cerveza, gracias, dijo Abel cuando llegaron al mostrador. Y aún así, no pasó nada. Ni una sola voz se alzó en objeción o burla. ¡Qué decepción! Gasp. Ya sé por qué. Porque Abel pidió algo tan pedestre como cerveza. Una bebida no alcohólica es la elección correcta aquí. Así que RY hizo su pedido. Un vaso de leche, por favor. Pero aún así, no pasó nada. Ni una sola voz se alzó en objeción o burla. Si acaso, ahora parecía incluso más silencioso que cuando entraron. ¿Por qué? RY estaba desanimado. Luego miró a Abel a su lado. Fue entonces cuando se dio cuenta del problema, la compostura de Abel. Es tan fuerte que incluso los borrachos pueden sentirlo. ¡Qué frustrante! Mi plan, derrotado. El tabernero respondió al mago de agua deprimido. Señor Capucha, un vaso de leche te va a costar una moneda de oro grande, ¿aún lo quieres? Está bien, pero por favor, sírvelo en un jarro. El ambiente se volvió aún más silencioso después de que soltó esas palabras. La gente normal no gastaba una moneda de oro entera en una bebida y mucho menos pedía que se sirviera en un jarro. En este punto, el silencio era tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Esta fue otra razón por la que nadie los molestó. No solo por Abel, sino también por RY, excepto que el único que no se daba cuenta era el propio RY. Abel ignoró a RY, quien había caído en un pozo de desesperación al ser decepcionado por la falta de eventos, a pesar de su firme creencia de que algo definitivamente iba a pasar. El espadachín estaba concentrado en obtener información del tabernero. Desafortunadamente para él, le estaba costando trabar conversación, principalmente debido al alarmante silencio que cubría la taberna. Él también sabía cuál era su origen. RY, idiota, quien en su sano juicio gasta una moneda de oro entera, 10.000 florines en una bebida, y luego pide que se sirva en una maldita jarra. Por supuesto, Hecko, el mercader, les había dado una cantidad sorprendentemente enorme de fondos. RY podría darse un atracón de compras durante un mes entero y todavía no se quedarían sin dinero. Ese no era el problema. No, las palabras y acciones de RY trajeron las miradas y oídos de todos aquí, poniendo cada uno de sus movimientos en exhibición. Por eso no podía preguntarle al propietario lo que quería. ¿Qué se supone que hagamos ahora? La expresión de Abel no cambió en absoluto mientras buscaba ideas. A su lado, por alguna razón,
RY murmuraba para sí mismo como si estuviera borracho. Maldita sea, ni una sola persona me dijo que me fuera a casa y tomara mi leche allí. Honestamente, estos escritores de ficción necesitan controlarse. Aunque sea ficción, deberían incorporar al menos algunas realidades duras en sus historias. Con el jarro de leche en una mano, RY continuó murmurando descontento para sí mismo. Naturalmente, Abel no tenía idea de lo que estaba balbuceando. Lo mismo ocurrió con los clientes que escuchaban a escondidas. Estoy tan molesto ahora. Lo mejor que se puede hacer en momentos como estos es derrochar extravagante. Tabernero, una ronda para todos, por favor. Gente, pidan sus comidas y bebidas favoritas, invito yo. ¿Qué? Todos, los clientes, el tabernero y Abel, quedaron desconcertados por este sorprendente giro de eventos. Pago todo. Boa. Después de eso, no tardó mucho para que estallaran cantos y bebidas en la taberna. RY farfullaba en su vaso, solo de leche, extrañamente, y comía un filete cortado en cubos que había pedido para sí mismo. La carne realmente es lo mejor para aliviar el estrés. Aunque seguía diciendo cosas como esta, Abel deliberadamente no prestó atención. El bullicio en el establecimiento permitió a Abel hacer preguntas al dueño sin ser cuestionado él mismo. RY regalando a todos aquí debería haber aumentado las ventas del hombre. Así que valía la pena que el tabernero fuera generoso al responder las preguntas del compañero del gran gastador. Pero lo primero que Abel le preguntó era irrelevante para su misión porque tenía que saber, sin importar. Tabernero, ¿por qué la leche es tan malditamente cara? Sí, una moneda de oro grande en una taberna de la ciudad era un precio increíble. Y para leche, de todas las cosas. Obviamente, a él mismo no sabía cuánto costaba normalmente la leche en pubs y similares. Aún así, la leche no era difícil de encontrar, al menos en el reino. Por ejemplo, esas cosas llamadas crepes que tanto le gustaban a RY. Plátanos y crema batida hecha de leche envueltos en una masa fina. Aunque pocas tiendas los vendían, no eran un alimento de lujo. Tu pregunta me hace pensar que eres del reino, ¿estoy en lo correcto? Yo. La suposición del dueño de la taberna dejó a Abel sin palabras. Se dio cuenta de que había metido la pata. Sin embargo. No lo digo en mal sentido ni nada. Especialmente considerando que tu amigo me salvó el pellejo al rellenar mis libros con su generosidad. Estaba muy preocupado por llegar a fin de mes con la ciudad y nuestras fronteras nacionales repentinamente cerradas. Bien, ¿quieres saber sobre la leche? Verás, la mayoría de nosotros, el pueblo común en la Federación, especialmente aquí en el sur, que incluye el Gran Ducado, y el oeste, en realidad no la bebemos. Diría que prácticamente solo lo hacen los nobles. Ya veo. Cuanto menor es la demanda, menor es la oferta. Y cuanto menor es la oferta, mayor es el precio. Esta era una verdad inevitable independientemente de la época y el mundo. Normalmente obtenemos nuestra leche de un vendedor en Red Post, pero el cierre de las fronteras significa que el precio subió literalmente de la noche a la mañana, explicó el tabernero con un suspiro. Aunque Abel asintió comprendiendo, todavía tenía otra pregunta. Bueno. Espero que me escuches sin enfadarte. ¿Se vende realmente a ese precio, especialmente en establecimientos como este? Claro que sí, respondió el hombre con una risita, luego se acercó a Abel, bajando la voz a un susurro. Tiendas como la nuestra a veces tienen su parte de aristócratas como clientes, ¿sabes? Claro, vienen disfrazados cuando lo hacen. ¿En serio? Apostaría que te sorprenderá aún más saber que normalmente piden filete en cubos y leche, justo como tu amigo, el señor Capucha, ahí. Tengo que ser honesto. No estoy seguro de cómo me siento sobre esa combinación de comida. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Mientras ellos lo disfruten, eso es lo que me hace feliz. Luego el tabernero soltó una carcajada estruendosa y alegre. Eso me lleva a otra pregunta, dijo Abel. ¿Por qué la carne ya está cortada así? ¿No sería mejor un trozo gigante? Simplemente no lo entiendes, ¿verdad, señor espadachín?
El hombre movió la barbilla significativamente en dirección de R.Y. El mago de agua pinchaba pedazos del filete en cubos con su mano derecha mientras sostenía el jarro de leche en su izquierda. Un tenedor en su mano derecha y un jarro en su izquierda. Abel lo entendió ahora. Un trozo de carne habría obligado a su camarada a sostener un tenedor en la mano izquierda y un cuchillo en la derecha para cortarlo. ¿Ahora lo ves? Si vas a devorar carne en una taberna, esa es la mejor manera de hacerlo, ¿no crees? El tabernero parecía satisfecho. Abel, no te ganaré ni a ti ni a la ficción. R.Y. se sintió revitalizado después de comer carne. Emocionado, comenzó a comer los últimos trozos del filete cortado mientras se recuperaba del daño psíquico que había sufrido a manos de Abel y de la ficción. Pero, ya no quedaba nada. Maestro, otro pedido de filete cortado, llamó R.Y. alegremente. Enseguida, dijo el tabernero con una sonrisa. Por cierto, los chefs estaban trabajando furiosamente en la cocina para sacar los pedidos. El tabernero, quien también era dueño de la taberna, estaba a cargo del mostrador y del servicio al cliente. 4 clientes más se acercaron a R.Y., quien ya había salido de su estado de desánimo. Solo quería darte las gracias, muchacho. Los espíritus aquí son divinos. Disculpa que sea grosero, pero notamos que estás bebiendo algo realmente excelente. Esta es una gran manera de aligerar la miseria del confinamiento. Aparentemente, habían venido a agradecerle por invitar a todos. Oh, no es nada, en serio. Por favor, coman y beban todo lo que puedan, respondió con una sonrisa radiante. Claro, podía permitirse ser generoso ya que estaba gastando el dinero de Gekko en lugar del suyo propio. Después de todo, al gastar su presupuesto, estaban contribuyendo a la economía de la ciudad. Sin embargo, dicho presupuesto asignado para el trabajo significaba que en realidad tenían que hacer el trabajo. A propósito, si no te importa que te pregunte, ¿sabría la razón del bloqueo? Tal franqueza era común en las tabernas, así que ni siquiera pestañearon ante su pregunta. Además, andarse con rodeos no te llevaría a ninguna parte cuando interrogabas a borrachos. Lo mejor entonces era ser directo. Esta era la técnica de interrogatorio en bares estilo R.Y. Estoy bastante seguro de que tiene algo que ver con joyas o algo robado de la oficina del gobierno. No, escuché que fue porque la hija del gran duque intentó fugarse y él quería detenerla. ¿En serio? ¿Qué hay de los rumores de que apareció algún asesino legendario? Se supone que es peligrosísimo. No, 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 todos están equivocados. La verdad es que una larva de dragón cayó en la ciudad. Cada uno de los 4 le dio a R.Y. una respuesta completamente diferente, lo que significaba que los residentes de la ciudad no habían sido informados y que lo que sea que hubiera ocurrido tampoco era obvio para todos. Abel también había estado escuchando en silencio a su lado. Dio un pequeño y frustrado movimiento de cabeza una vez que se dio cuenta de que ninguna de sus respuestas era útil. Los 4 agradecieron a R.Y. nuevamente antes de irse. Mientras masticaba su segundo plato de filete cortado y bebía su segundo vaso de leche, R.Y. anunció lo siguiente a Abel. Ahí lo tenemos. Claro, Abel, quien también había estado escuchando, llegó a la misma conclusión, básicamente, ni siquiera los residentes saben qué está pasando, ¿eh? Aunque muchas cosas de esta situación estaban fuera de su control, esto aún no auguraba bien para su curso de acción futuro. No tenían una fecha límite estricta, pero cuanto antes descubrieran la causa del bloqueo, mejor para todos. Justo cuando Abel exhalaba en silencio, vio abrirse la puerta de la taberna. Nadie oyó el chirrido debido al bullicio dentro, pero en el momento en que alguien entró, todos dejaron de hablar, tal como lo habían hecho cuando él y R.Y. entraron antes. A diferencia de su llegada, el clamor de la taberna se reanudó inmediatamente esta vez. Las 3 personas que entraron eran claramente habituales que no despertaban el interés de los demás clientes. Todas vestían túnicas negras idénticas con bordados rojos, las capuchas subidas sobre sus cabezas. Alguien podría notar de un vistazo que la tela era de alta calidad y el bordado detallado e impresionante. Definitivamente no algo que la gente trabajadora usaría o pudiera permitirse. El trío se sentó en el mostrador, al lado de R.Y. Miraron el filete cortado que estaba comiendo y su jarra de leche,
Por el más breve de los momentos, se quedaron paralizadas, y Abel lo notó. En cuanto a RY, continuó comiendo su comida alegremente, disfrutándola sin preocupaciones. De los 3 nuevos habituales, la del medio hizo el pedido. Filete cortado y leche, por favor. Marchando. Era una mujer. Una joven, además. Abel supuso que probablemente tenía la edad legal, tal vez 1 año o 2 más. Ahora analizó la situación con más cuidado. Probablemente todas fueran mujeres. La que estaba sentada directamente junto a RY. Era una espadachina. La del otro extremo era una maga, considerando la varita en su posesión. No tenía idea de quién era la del medio que había hecho el pedido, pero basándose en lo que el tabernero le había dicho, probablemente era una noble. Por cierto, ella era la única que había pedido. Las otras 2 no dijeron nada, tal vez porque eran sus guardaespaldas, juzgando por su vigilancia de los alrededores. Mientras los habituales de la taberna las conocían, ninguno se acercó al trío. Seguían bebiendo y comiendo alegremente. Abel sospechaba que las 3 debían tener pensamientos sobre el ambiente más ruidoso de lo normal. La del medio en particular seguía echando miradas furtivas a los clientes animados. Entonces, en medio de todo esto. Sí, señor, la carne es buena para el alma. Estoy indeciso ahora, ¿debería o no? ¿Sabes qué? Cuando no sabes qué hacer, simplemente sigue el viejo dicho de, pide y recibirás. Tabernero, otro pedido de filete cortado, por favor, llamó RY, pidiendo un tercer plato. Lo traeré en un santiamén. Un momento después, RY notó a Abel mirándolo impasible, lo que lo puso nervioso al instante. No me mires así. No es mi culpa. Culpa al restaurante por hacer carne tan deliciosa. Ni siquiera dije nada. Mentiroso. Tus ojos lo decían todo, Abel. Estás comiendo demasiado, RY. Estás comiendo demasiado, RY. GRR. Eso es jugar sucio, Abel. Huyendo de la mirada de Abel, se volvió hacia las 3 sentadas a su otro lado. Oh, yo pago por la fiesta de esta noche, así que por favor coman lo que quieran. Dijo con una sonrisa a las 3 sorprendidas. Eso incluye a ustedes 2 también. No se preocupen por la cuenta. Solo disfruten. Luego golpeó su propio pecho con el puño derecho, insinuando que podían contar con él. Desafortunadamente para él, ni el trío ni Abel entendieron el gesto. Durante su conversación, se colocó un plato de filete cortado frente a cada una de las 3. Sí es, lector. No entiendo, tabernero, dijo la espadachina junto a RY con curiosidad. ¿Escuchaste al señor Túnica? La fiesta de esta noche corre por su cuenta. Sé que el alcohol no está en el menú para ustedes, pero la comida sí, ¿verdad? Los guardaespaldas también tienen que comer, ¿sabes? No pueden estar débiles de hambre cuando las cosas se pongan difíciles, respondió el dueño de la taberna con una sonrisa alegre. El haber sacado sus platos al mismo tiempo significaba que había planeado alimentarlos desde el principio. RY pensó que era muy considerado de su parte. Nala, Cala, sería descortés no comer ahora. Vamos, está delicioso. Sí, señorita. Entendido. Cuando la mujer del medio habló, sus escoltas, Nala y Cala, respondieron con asentimientos. Solo comenzaron a comer después de que su señora lo hiciera. ¿Sabe maravilloso? Ahora entiendo por qué mi señora quiere venir aquí todos los días. Radiante, RY cabeceó feliz cuando escuchó los murmullos de las 2 mujeres. El sabor es justicia. El sabor reina supremo. La gente vive y muere por el sabor. Luego llegó el tercer plato de filete cortado de RY. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Pero por un instante, una mueca arruinó su expresión y Abel lo notó. Fue un destello tan breve que dudaba que alguien más lo hubiera visto. RY, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada, respondió, regresando la sonrisa a su rostro mientras pinchaba un trozo de carne y comenzaba a comer. 10 minutos después,
RY terminó de comer el filete cortado saboreando cada bocado. Si tuvieras que poner un pie de foto bajo su expresión, sería, satisfecho. Las 3 mujeres sentadas a su lado también habían terminado de comer. También parecían felices. Por supuesto, el bullicio dentro de la taberna no había disminuido. Camarero, ¿me trae la cuenta, por favor?, dijo RY, colocando una cantidad cercana a 8 cifras sobre el mostrador. Joven, esto es demasiado, dijo el dueño de la taberna, sorprendido. Podría haberse quedado con el dinero. La mayoría de las personas lo habrían hecho. Al parecer, era una buena persona. Oh, no, incluye el costo de las reparaciones también. ¿A qué te refieres? El tabernero inclinó la cabeza confundido ante las palabras de RY. La expresión de Abel reflejaba la misma confusión. En cualquier caso, el hombre guardó el dinero en su caja fuerte oculta. Una vez aseguró que estaba bien guardado, RY explicó a Abel y al trío. La verdad es que esta taberna ha estado bajo un bombardeo mágico durante algún tiempo. Dijo Abel, atónito. La mujer del medio lucía dudosa. ¿Qué? Estoy protegiendo todo el restaurante con un ice wall, muro de hielo. Es una barrera hecha de hielo. En este momento, el ataque no es tan severo, así que no representa un gran problema. Sin embargo, dijo, haciendo una pausa, asumo que no es normal que alguien ataque un pub de ciudad aleatoriamente sin razón, ¿verdad? Abel, te prometo que no me enfadaré, así que sé honesto y dime si hiciste algo travieso. Porque siempre soy tu primer sospechoso, protestó Abel instintivamente ante el juicio arbitrario de RY. Por supuesto, RY también conocía la verdad. Habían estado juntos cada momento desde que entraron en la ciudad, lo que significaba que Abel no habría tenido tiempo para meterse en problemas. Aunque, sin duda lo habría hecho si el tiempo no hubiera sido un problema. Bueno, si lo pensamos lógicamente, estas 3 mujeres obviamente son los objetivos, comentó RY, mirando al trío. Mantuvo su expresión y tono tan gentiles como pudo para no parecer un interrogador. Sin importar cómo se vea, las personas que estaban atacando la inocente taberna definitivamente eran los villanos aquí y no las mujeres que disfrutaron tanto sus comidas de leche y bistec en cubos. Sabía que había una razón por la que frunciste el ceño cuando llegó tu tercer plato. ¿Fue entonces cuando detectaste al enemigo?, preguntó Abel. ¿No eres el chico más listo? Sí, tienes razón. Probablemente ya estábamos rodeados para entonces, pero además mi plato estaba listo, ¿sabes? Así que pensé que lo mejor sería ocuparme de la situación después de terminar de comer. No puedo creer que esos imbéciles sean tan vulgares como para interferir con mi disfrute del bistec en cubos. Honestamente, esto es inaceptable. RY respondió con las mejillas hinchadas de rabia. Definitivamente estaba furioso. Fue entonces cuando la mujer del medio finalmente habló. Hasta ahora, había observado su intercambio en silencio. Disculpen, pero creo que su suposición es correcta. Aunque, para ser específicos, yo probablemente sea el objetivo. Luego se quitó la capucha. El cabello rubio le rozaba los hombros y sus ojos azules pálidos brillaban en su rostro. Su apariencia estaba entre hermosa y bonita. O tal vez podría describirse como una mezcla de ambas. En cualquier caso, era una mujer cautivadora que podía alternar entre esos descriptores dependiendo de su ropa, maquillaje y factores externos. Ya veo. Así que los villanos de afuera están apuntando a esta belleza, ¿eh? Es demasiado pronto para sacar conclusiones, RY. Cualquier bombardeo mágico desde el exterior normalmente mataría a todos dentro. Entonces, ¿crees que su objetivo es secuestrarla? Si ese es el caso, hay una muy buena posibilidad de que alguna otra joven noble en guerra con esta belleza y sus compañeras haya enviado un escuadrón de asesinos tras ella. ¿Escuadrón de asesinos? ¿Qué clase de operación extraña es esa? Obviamente, Abel no era fanático de las descabelladas conjeturas de RY. Parece que, en cualquier era, una mentalidad demasiado avanzada está destinada a ser malentendida por los pares del pionero. Lamento interrumpir, pero creo que hay un malentendido. No soy miembro de la aristocracia, dijo la mujer, sonrojándose. Maldita sea, Abel, mira cuánto la avergüenzan tus comentarios raros, reprochó.
RY. Excepto que no fui yo quien dijo nada de eso. Sea como fuere, el último decidió que lo mejor era preguntarle quién era. ¿Realmente? Entonces, ¿quién eres exactamente? Antes de que la mujer del medio pudiera responder, la espadachina respondió orgullosa. Somos ladrones caballerescos conocidos como Downs Border, la frontera del alba. Punto. Un silencio sepulcral cayó sobre la taberna apenas mencionaron ese nombre. A pesar del ruido que los otros clientes habían estado haciendo, aún escucharon sus palabras. Para que todos se callaran así era. Vaya, así que esto es el efecto cóctel, dijo RY. Ladrones caballerescos, dijeron Abel, el tabernero y prácticamente todos los demás allí en unísono. La diferencia en las reacciones era inevitable. Después de todo, el mundo estaba compuesto por personas de todas las clases sociales. ¿No destruyó el alba ese comerciante infame, Hillan? Estoy bastante seguro de que hicieron un desastre con SOT, esa organización de tráfico de esclavos. Hay una enorme recompensa por sus cabezas, pero nadie está dispuesto a ayudar a los cazadores de recompensas porque el Downs Border es un aliado de los plebeyos. Y, era inevitable que el comentario de RY fuera completamente ignorado. Abel enfrentó al trío de mujeres. Supongo que esto significa que tu grupo es bastante famoso, ¿eh? Solo hemos hecho lo correcto. Sin embargo, aún no hemos actuado en esta ciudad. Sabes tan bien como yo que la nación debería cuidar a su pueblo, pero la corrupción se extiende entre sus figuras clave. La podredumbre está por todas partes, declaró la mujer de cabello rubio con fuerza. Las dos a su lado asintieron en acuerdo. La gente siempre es la primera en sufrir bajo un gobierno irresponsable, ¿eh? Me pregunto cómo le va al reino en ese sentido entonces. Ve bien, no puedo hablar por todo el reino, pero al menos la región sur está lo suficientemente bien, comentó RY en voz baja. Abel asintió. El margrave Lune es conocido como un hombre justo y honesto, un modelo de nobleza en el reino por su sabiduría como líder. Luego está el marqués Einlein, cuyo asiento de poder está en la ciudad más grande del sur, Acray. Su linaje ha producido señores destacados durante generaciones, incluido el propio marqués. Establecer un sistema que produzca personas talentosas es algo que ninguna organización puede permitirse perder. Eso puedes llamarlo una fortaleza del reino. Ya veo, ya veo. RY sintió vigorosamente ante la explicación de Abel. Nosotros que vivimos en las partes sur del reino ciertamente somos bendecidos. Los líderes incompetentes no valen nada. Con líderes competentes, sin embargo, todos pueden vivir vidas fáciles y felices. Desde la perspectiva del liderazgo, esta área del Gran Ducado se sentía lamentable. Sea como fuere, no era el trabajo de RY y Abel hacer felices a sus habitantes. Su trabajo era descubrir la causa del bloqueo fronterizo. ¿Crees que esta es la razón del cierre?, susurró RY. Posiblemente, respondió Abel. Si estos ladrones caballerescos eran la respuesta que estaban buscando, entonces los dos podían regresar a Red Post. Pero, algo no cuadraba aquí. RY no estaba convencido y, basándose en su actitud, lo mismo podría decirse de Abel. ¿Por qué no nos quedamos un poco más y vemos qué pasa? De acuerdo. La observación es vital. Por una vez, RY y Abel estaban en la misma página. Mientras ellos susurraban entre sí, la mujer de cabello rubio volvió a ponerse la capucha. Se escucharon gemidos de decepción aquí y allá en la taberna cuando lo hizo. Porque a todos les gustaba admirar cosas hermosas. Luego se dirigió a RY y Abel. Creo que es hora de que hagamos nuestra gran salida al exterior. Sus dos guardaespaldas asintieron en acuerdo. Parecían listos para cargar en cualquier momento. Puedo seguir proporcionando refuerzo mágico si quieres. No, gracias. Prefiero no causarte más molestias de las que ya hemos causado. Si solo necesitamos escapar, entonces creo que podemos manejarlo bien por nuestra cuenta, dijo la mujer de cabello rubio. Entendido. Hay 3 magos directamente frente a la taberna responsables del bombardeo, así como otros 3 cerca. 2 más están al acecho en la parte trasera del edificio.
Alrededor de una docena o más de curiosos están aquí también. Veamos. ¿Quién más? Lejos al norte hay un grupo de 50 personas. Tal vez una guarnición. Eso es todo lo que tengo que reportar, informó RY. La información sorprendió al trío, pero esa no fue la parte en la que la mujer se centró al responder. Creo que tienes razón sobre que los 50 son la guarnición de esta ciudad. Los cazadores de recompensas detrás de nosotros son forajidos y, probablemente tienen vínculos con la guarnición también. Fascinante. La explicación de la mujer tenía sentido para RY. Este tipo de cosas pasaban todo el tiempo, un desarrollo muy típico de una novela ligera. Y por eso no tuvo problemas para entenderlo. En cuanto a Abel, que lo miraba sospechosamente, bueno. ¿RY simplemente lo ignoraría? Sí, lo ignoraría. Entonces, a mi señal, disiparé el muro de hielo frente a la taberna. Pueden usar esa ventana de tiempo para salir. Muchas gracias. Las tres inclinaron la cabeza. Luego se dirigieron hacia el tabernero y... Nuestras más sinceras disculpas por el problema que trajimos a su puerta. No te preocupes por nada. Porque déjame decirte, yo soy fan de él. Alba. Estoy orgulloso de haber tenido la oportunidad de conoceros. El dueño de la taberna sintió vigorosamente en respuesta a la disculpa de la mujer de cabello rubio. Observándolos, RY los advirtió, abro la barrera. Adelante. Entonces el trío salió corriendo. Diamante Negro. Cerca de la puerta norte de la ciudad de Cimarino, poco después de la medianoche. Un espadachín y un mago del agua se escondían en la sombra de un edificio, repasando lo que sabían de la situación. Vaya, esa magia de luz fue increíble, casi literalmente nos cegó. Sí. Rilla también lo usa, y en realidad puede cegar si toma a alguien completamente por sorpresa. Al parecer, solo los mejores magos de luz son capaces de producir luz a esa escala. Tanto RY como Abel estaban impresionados por la rápida huida del trío de Downsborder. Por supuesto, los dos aprovecharon el caos resultante para salir sigilosamente de la taberna ellos mismos. Yo personalmente, todavía estoy un poco asombrado por los bandidos comiendo leche y filete sin preocuparse por nada en el mundo. Abel, qué grosero eres, no son bandidos, sino ladrones caballerescos. RY regañó, moviendo su dedo índice derecho con reproche. Está bien. Pero ya sabes, los ladrones caballerescos son un tipo de bandido, sus intenciones son diferentes. Está bien, de acuerdo, dijo Abel, indefenso ante el entusiasmo de RY. Ya hablamos de esto antes, pero, ¿realmente crees que Downsborder es la razón del bloqueo fronterizo? No estoy seguro. Honestamente, no me parece correcto, dijo Abel, inclinando la cabeza pensativamente. ¿Qué quieres decir? Bueno, el tabernero nos dijo que esos tres en particular son básicamente clientes habituales de su pub, ¿verdad? Entonces, ¿realmente tiene sentido acorralarlos cerrando completamente las fronteras del país y la ciudad? No es posible que las autoridades solo hayan descubierto algún tipo de verdad sobre ellos ayer. Quiero decir, sí, es posible. Pero aún así, Abel no parecía muy convencido de la sugerencia de RY. Dicho esto, RY era bien consciente de que la intuición de Abel en situaciones como estas casi siempre estaba en lo correcto. Sería un mal movimiento por su parte ridiculizar los instintos de un espadachín de rango B. Abel, tus corazonadas siempre están en lo cierto, ¿eh? Es una lástima que no podamos decir lo mismo de tu lógica. Gracias por señalar eso, hombre. No, en serio, ¿eres lo peor? Ah, qué difícil es entender a los demás. Deberíamos investigar un poco más entonces. Aunque considerando que ya pasó la medianoche, la mayoría de las tiendas estarán cerradas, ¿qué sugieres? No estoy seguro, pero, por alguna razón, mi instinto me dice que vayamos hacia el centro de la ciudad, ¿qué tal si lo intentamos? Así que la intuición de Abel decidió su próximo curso de acción. 30 minutos después.
Fui un tonto al hacerte caso, Abel. Oh, cállate. No es como si estuviera corriendo por diversión, ¿sabes? RY y Abel estaban actualmente huyendo de sus perseguidores. Un hombre feroz llevando una espada en la espalda a estas horas de la noche en una ciudad bloqueada del resto del mundo. Claro que la gente pensaría que es sospechoso. Realmente no podemos culparlos, ¿verdad? Pues disculpas. Pero definitivamente creo que nos han confundido con alguien más. ¿Por qué? Tal vez porque gritaron, ahí están, cuando me vieron. Ah, ahora que lo mencionas. Normalmente, alguien diría, ahí están, cuando encuentra lo que estaba buscando. Por lo tanto, los miembros de la guarnición que los perseguían debían estar buscando algo, o a alguien, antes de encontrarse con ellos dos. ¿Siguen persiguiéndonos? Creo que logramos despistar a la mayoría. Los que no estaban en forma se quedaron atrás hace un rato y, solo quedan dos según mis cálculos. Entonces atrapémoslos y preguntémosles por qué nos están persiguiendo. Capitán. RY sintió de acuerdo con el plan de Abel. Diamante negro. Dinos tu nombre. La voz sonaba apagada para el hombre. ¿Qué demonios? No puedo moverme. En el momento en que el hombre habló, la presión en su rostro disminuyó y pudo mover la cabeza. Sin embargo, el resto de su cuerpo desde el cuello hacia abajo permaneció inmovilizado. Al parecer, estaba encerrado en hielo. Frente a él había un espadachín con una espada a la espalda. Más allá de él, había un mago vestido con una túnica, pero la aterradora sonrisa en su rostro lo hacía parecer otro ser. Yo les diré cualquier cosa que quieran, cualquier cosa. Así que, por favor, perdónenme la vida. La siniestra sonrisa del hombre con túnica se amplió. El hombre congelado tembló al verla. Bien hecho. Ahora dinos tu nombre y para quién trabajas, preguntó el espadachín. Es Kinko, respondió honestamente el hombre encerrado en hielo. Pertenezco a la División de Asuntos Exteriores de la Oficina Gubernamental de la Guarnición de Cimarino. En ese momento, Kinko vio algo de reojo. Demasiado asustado para girar la cabeza en esa dirección, trató de mirar usando solo sus ojos. No podía ver claramente, pero parecía que su compañero Gravay, quien lo había estado persiguiendo junto con él, estaba congelado hasta la parte superior de su cabeza. No había manera de que aún estuviera vivo. El pensamiento lo hizo temblar aún más y las lágrimas brotaron de sus ojos. Muy bien, Kinko. Aquí tienes una pregunta para ti, ¿qué estaban haciendo? ¿Ustedes? Solo pudo emitir el sonido torpe en respuesta a la pregunta del espadachín. No era de extrañar, ya que no entendía lo que significaba la pregunta. En respuesta, el hombre con túnica inmediatamente produjo una especie de sierra y comenzó a agitarla. Como si estuviera a punto de empezar a cortar con ella. Los temblores que sacudían el cuerpo de Kinko ahora surgían desde lo más profundo de su alma. No había nada acuerdo en esta situación sin importar cómo la viera. Maldijo la mala suerte que lo había llevado a ser capturado por el hombre aterrador y su compañero. Permítame preguntar de nuevo, ¿qué estaban haciendo ustedes?, repitió el espadachín. Todavía no entendía la pregunta, pero Kinko sabía que necesitaba responder porque temía lo que el hombre con túnica podría hacer si no lo hacía. Así que dijo lo primero que se le vino a la mente. Yo estaba protegiendo la oficina del gobierno de la guarnición, ya que allí es donde estoy destacado. El miedo hizo que las palabras de Kinko sonaran corteses. Sin embargo, su respuesta no pareció satisfacer al espadachín, quien inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Necesitaba seguir hablando? Luego, ustedes dos aparecieron, así que cuando me ordenaron perseguirlos, eso fue lo que hice, explicó Kinko. Sentía que la expresión del espadachín solo se volvía más confusa. Desafortunadamente, no sabía qué más podía decir en ese momento. Una lágrima resbaló por su mejilla. Cuando nos vieron por primera vez, uno de ustedes dijo, ahí están, ¿verdad?, dijo el espadachín, mirándolo con desprecio. Le tocó el turno a Kinko de inclinar la cabeza, confundido. No recordaba haber dicho eso.
Gravay y el resto de la división de asuntos externos tampoco lo habían hecho. Lo que dejaba. Eso no fuimos nosotros. Creo que fue el capitán Roster, quien maneja la división de asuntos internos de la oficina de la guarnición. HM. Honestamente, el capitán Roster es un hombre de mal juicio. También acepta sobornos significativos de todo tipo de personas. Solo lo sé porque solía estar bajo su mando directo. Las quejas salieron sin pensar de la boca de Kinko antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo y se calló. ¿Sobornos? ¿No presentaste una queja mientras trabajabas para él? No pude. Tenía demasiado miedo. Uno de mis amigos lo hizo y terminó siendo transferido a las fuerzas de seguridad que custodian los muros. Me sentí fatal por él también. Había sido tan exitoso hasta entonces. Escuché que su salario se redujo a la mitad también. Mientras Kinko hablaba, los ojos del hombre con túnica se abrieron de par en par. Tal expresión de horror en su rostro. Desesperación o miedo, cualquiera de esos podría describirla. Involuntariamente apartó la mirada. Está bien, supongo que no sacaremos mucho más de ti. Básicamente, lo que estás diciendo es que no sabes por qué nos estabas persiguiendo, ¿verdad? Así es, Kinko asintió en respuesta al espadachín. Ahí están. Captúrenlos. Una vez que yo y mis camaradas escuchamos las órdenes, reaccionamos instintivamente para cumplirlas, pero cuando nuestros objetivos huyeron, les dimos caza. Cualquier miembro de la guarnición habría hecho lo mismo. Todo lo que mi escuadrón y yo hicimos fue actuar según el procedimiento estándar. Una última pregunta, ¿qué saben tú y tu gente sobre Downs Border, la frontera del Alba? Downs. Los ladrones caballerescos. Bueno, sé que tienden emboscadas a compañías mercantes, lo cual no es exactamente algo digno de alabanza. Sin embargo, apuntan a individuos que nosotros, miembros de la guarnición, no podemos arrestar. Eso incluye a personas poderosas que persiguen a ciudadanos comunes y a villanos despreciables que destruyen a sus rivales mediante métodos inhumanos. Honestamente, les estamos agradecidos. De verdad. Lo que me recuerda, escuché que están en la ciudad hoy, aunque mi visión en particular no está involucrada en manejar el problema del Alba. También hubo un rumor sobre los altos mandos de la guarnición uniéndose a cazarrecompensas notorios para capturarlos. No puedo decirte cuán serios están sobre esto. A diferencia de sus respuestas anteriores, Kinko ahora sonaba vehemente. No había querido hacerlo. Una vez que terminó, el espadachín regresó con el hombre con túnica y comenzó a hablar con él. Kinko pudo escuchar fragmentos de su conversación. Necesitamos silenciarlo. Si nos descubren, no hay otra opción. Sacrificio necesario. De ninguna manera. No es malo. ¿Nos ayudó? Sentido de justicia. El hombre con túnica obviamente quería matarlo. No había otra conclusión a la que pudiera llegar. En contraste, el espadachín estaba haciendo todo lo posible para detenerlo. Así que Kinko rezó fervientemente. Espadachín, encuentra una manera de salvarme, te lo ruego. Cuando la pareja terminó de hablar, el espadachín regresó hacia él. Nos diste información bastante útil, así que, a cambio, dejaremos que tú y tu amigo se vayan. ¿Amigo? El tipo congelado allá. Entonces, ¿Gravay aún está vivo? Sí, lo está, respondió el espadachín, asintiendo. En ese momento, el hombre le pareció un dios o un ángel, lo opuesto completo al hombre con túnica detrás de él, que bien podría haber sido la personificación del diablo. Cuando el espadachín se dio la vuelta, el hombre con túnica asintió, y el hielo que atrapaba a Kinko y Gravay desapareció. Gravay. Kao. Estaba vivo. Gravay realmente estaba vivo. Y entonces una voz habló. En un rato, diría que, en 5 minutos o así, ambos podrán moverse de nuevo. O, me aseguraré de que puedan hablar también, pero traten de no alzar la voz, ¿de acuerdo? Les recomiendo encarecidamente que permanezcan aquí tranquilos hasta que nos hayamos ido. Era el hombre con túnica. En cuanto escuchó esas palabras, Kinko tragó la saliva que se acumulaba en su boca. Todavía no podía moverse,
así que saber que el hombre con túnica era capaz de tal acto aterrador le dejó perplejo. Además, deliberadamente presumió su poder para inflamar aún más el miedo de Kinko. Cuando miró a su amigo, vio terror en el rostro de Gravai también. Por supuesto. No gritaremos en absoluto. Solo nos quedaremos aquí tranquilos. Eso fue lo único que Kinko pudo pensar en decir. Gravai también asentía vigorosamente una y otra vez. Al ver sus reacciones, el hombre con túnica sonrió de manera sorprendentemente salvaje, no, demente. Luego él y el espadachín intercambiaron miradas significativas, asintieron y corrieron, dejándolos atrás. Finalmente, Kinko exhaló con alivio. Podía ver a Gravai llorando. La reacción de su amigo tenía sentido, considerando que había estado completamente encerrado en hielo durante tanto tiempo. Y fue obra del hombre con túnica. Probablemente era un mago de agua. ¡Qué alegría que estamos vivos! Las palabras salieron desde el fondo de su corazón. Diamante negro. Vaya, ¿no te sientes mal por esos dos? Yo ciertamente sí. Sí. Después de dejar a los dos guardias de la ciudad atrás, RY y Abel revisaron nuevamente la información que tenían. Abel, fuiste tan intimidante que, ¿cómo se llamaba? Kinko estuvo llorando todo el tiempo mientras lo interrogabas. Fue innecesario de tu parte, ya que estaba siendo cooperativo. ¿Me estás culpando de nuevo en serio? Por supuesto, respondió RY con confianza. ¿Y no crees que tenga algo que ver con lo que sea que estabas balanceando detrás de mí? Uy, ¿vieron eso? Estaba montando un espectáculo de un solo hombre decapitando a alguien con mi sierra de hielo. Pensé que un ambiente de tortura podría animarlo a confesar. Así que no era a mí a quien le tenía miedo, sino a ti, RY. No, estás absoluta y definitivamente equivocado. RY sonaba aún más seguro de sí mismo ahora. No importa cuánto me esfuerce, simplemente no puedo torcer mi cara en una expresión aterradora, por lo que siempre termino sonriendo en su lugar. Y eso me convierte en un pésimo torturador, ¿no? Parece que simplemente no estoy hecho para actividades como esa. RY sacudió la cabeza desconsolado, aparentemente insatisfecho con su propio desempeño. Así son las cosas. De todos modos, volviendo a este capitán Roster, ¿por qué crees que gritó, ahí están, cuando nos vio? ¿No suena como un caso de identidad equivocada?, se preguntó RY. Quizás no, respondió Abel enigmáticamente, sacudiendo la cabeza. Sus palabras no son suficientes para guiarnos. Simplemente no tenían suficiente información para hacer un juicio sólido. Luego está el hecho de que acepta sobornos e incluso despidió a alguien que presentó una queja en su contra, continuó Abel. Alguien que tiene influencia con los altos mandos es peligroso. Quiero decir, probablemente está sobornando a quienes están por encima de él para asegurarse una vida fácil. Cuando dijo que su colega había sido transferido a la seguridad de los muros y que su salario se redujo a la mitad, dijo RY, honestamente no podía creerlo, algo tan abominable nunca debería suceder. La respuesta de Abel probablemente se basó en su propio conocimiento y experiencias pasadas. Su tono había sido extremadamente calmado y compuesto. Luego estaba RY, impulsado por una indignación justa combinada con su sentido de justicia y el valor que le daba al dinero. Independientemente de sus motivaciones, tanto Abel como RY eran buenos hombres. Aunque tengo que decir que me sorprendió un poco saber que la popularidad de Downs Border se ha extendido incluso a la guarnición. Sí, ese Kinko parecía un tipo decente para ser un guardia de la ciudad. Estoy seguro de que su reacción habría sido muy diferente si hubiera sido alguien como el capitán Roster. No es verdad. El dinero y las mujeres son tentaciones en cada mundo, ¿eh? ¡Qué dilema! Excepto que hay muchos hombres que no se dejan influenciar por ninguna de esas cosas. Así dices, pero entonces los malos toman a sus familias como rehenes y los chantajean para que obedezcan. Si no quieres que algo le pase a tu familia, sé un buen hombre y simplemente toma el dinero. Dicen cosas como esa. Y cuando esos buenos hombres toman el dinero, les da a los villanos prueba de la falta de su víctima, lo que usan para amenazarlos aún más. Tal ciclo terrible.
Abel frunció el ceño mientras escuchaba los delirios enteramente plausibles de RY. RY, dijo, seguro que sabes mucho sobre estas cosas, ¿eh? Puedes llamarme maestro estratega RY, respondió, presumido. Ni loco lo haré. De todas formas. Él dijo que sabían que el alba estaba en la ciudad hoy. ¿Verdad? Así es, aunque estuvieron ahí todo el tiempo comiendo bistec en cubos y bebiendo leche. La contrainteligencia en esta ciudad es bastante deficiente, ¿no crees? Probablemente porque la corrupción generalizada hace que mucha gente no tome sus trabajos en serio. Evidentemente, ni RY ni Abel eran fans del soborno. Si alguna vez sientes ganas de darme dinero, Abel, solo quiero que sepas que estaré encantado de aceptarlo. Ni loco lo haré. Ni RY ni Abel eran fans del soborno, probablemente. Al final, dejamos ir a esos dos, así sin más. Sí, te preocupabas mucho por ellos, RY. Los dos habían discutido antes qué hacer con Kinko y su amigo cuando Abel se alejó para hablar con RY. Diamante negro. ¿Cómo no iba a preocuparme si existe la posibilidad de que ahora los silencien? ¿El capitán o alguien más podría tener miedo de que sus fechorías salgan a la luz? ¿Podría reportar a sus superiores que no tuvo más opción que perseguir a los fugitivos o que fueron un sacrificio necesario para capturarlos? Kinko y su amigo eran decentes como hombres de la guarnición. Claro, no me siento bien al respecto, pero pensé que no sería lo peor del mundo si terminan encerrados en algún lugar. Es raro encontrar personas dispuestas a cooperar con nosotros, y tipos como Kinko, con un fuerte sentido de justicia, son aún más escasos. Es mejor tenerlo encerrado o bajo arresto domiciliario y vivo que muerto. Kinko había captado fragmentos de su conversación anterior, lo que resultó en su desafortunada interpretación de las intenciones de RY. Quizás el mundo está lleno de malentendidos. Diamante negro. En cierta parte de Cimarino se encontraba el escondite secreto de Downs Border. Después de dar la señal especial, las tres mujeres vestidas con túnicas negras bordadas en rojo atravesaron la puerta. Hemos regresado. Bienvenidas de vuelta, maestra Floria. Cuando la mujer de cabello lino saludó, un hombre con el cabello teñido de azul claro respondió e inclinó respetuosamente la cabeza. Los otros 10 hombres dentro hicieron lo mismo. Bienvenidas de vuelta, maestra, resonó un coro de voces masculinas agresivas. Gracias, Jijiban y todos los demás, respondió Floria, de dorados cabellos y líder de Downs Border, sonriendo. Por cierto, sus dos compañeras ya habían entrado en una habitación más adentro de la casa. El rostro de Nala, la maga, permanecía inmutable, mientras que Kala, la espadachina, sacudía la cabeza. Había unas 4 personas en esta sala también. Comparados con los 10 del cuarto exterior, que parecían más bandidos que ladrones caballerescos, estos 4 parecían aventureros. Y, de hecho, excepto uno de ellos, todos eran exaventureros. Esa excepción, un caballero mayor de mediana edad, inclinó respetuosamente la cabeza. Bienvenida de vuelta, Lady Floria. Gracias, Doloteo. Entonces, los 3 exaventureros, 2 mujeres y un hombre, se levantaron e inclinaron la cabeza. Bienvenida de vuelta, maestra Floria. He regresado, Viviana, Tatiana, Octavio. Viviana y Tatiana eran gemelas y Octavio era su hermano menor. Los 3 estaban en sus últimos 20 años y eran aventureros de primer nivel. Como estaban registrados por el gremio de aventureros de la Federación como rango B, sus habilidades eran innegables. Este conjunto conformaba el grupo de ladrones caballerescos conocido como Downs Border. A primera vista, parecían muy diferentes, lo cual era cierto en cierto sentido, ya que todos tenían diferentes antecedentes y experiencias y habían vivido sus vidas a su manera. Sin embargo, tenían una cosa, y solo una, en común: morirían felizmente por Floria. Era lo único que los unía. La reunión comenzó en la amplia sala dentro de la casa. Aparte de Doloteo el mayordomo, los otros 17 individuos se sentaron en sillas frente a Floria. Doloteo les sirvió té a todos. Estos hombres,
parecidos a bandidos, no parecían el tipo que se sentaría tranquilamente y hablaría en reuniones, pero eso fue exactamente lo que hicieron, decididos a no perderse ni una sola palabra. Rara vez hablaban durante las deliberaciones, pero aún así participaban muy seriamente. Lo hacían por una sola razón, porque así lo quería Floria. Han pasado 2 semanas desde que entramos en la ciudad de Cimarino y finalmente nos tendieron una emboscada, anunció Cala, la espadachina, guardaespaldas, dando inicio a la reunión. 2 semanas, eso es más de lo que anticipábamos, ¿eh? Prueba de que la red de contrainteligencia de la ciudad apenas funciona, dijo Viviana. Lo que significa que no solo la guarnición sino también los altos mandos que dirigen la ciudad están corruptos, comentó Tatiana. Al medir el tiempo que tardaron en ser descubiertos, Downs Border especuló sobre cuán extendido estaba el soborno en esta ciudad y cuán corruptas eran sus élites. En lugares donde el soborno era raro, los jefes eran personas íntegras y sus subordinados, incluida la guarnición, realizaban sus deberes seriamente. En tales ciudades, su grupo solía ser descubierto rápidamente y se marchaban poco después. Sin embargo, en ciudades con soborno generalizado y corrupción sistémica, fácilmente tardaban una semana o más en ser descubiertos, tal como había ocurrido en Cimarino. La razón por la que las 3, incluida Floria, fueron a las tabernas por la noche era para determinar qué tan bien funcionaba la seguridad de la ciudad y, por extensión, hasta qué punto llegaba la corrupción. Naturalmente, la supuesta obsesión de Floria con el bistec en cubos había sido parte del acto. Al menos debería haber sido así. Pero antes de darse cuenta, realmente se había obsesionado genuinamente con el delicioso plato. Sé que esta es nuestra estrategia habitual, pero siempre me pone nervioso cada vez que nos encuentran, comentó Octavio, el aventurero, con una sonrisa melancólica. No ayuda que los cazadores de recompensas de Banzan atacaran usando magia sin siquiera decir, ¿cómo están?, en cuanto pensaron que te tenían rodeados. Eso también me sorprendió. No recuerdo un ataque tan violento antes, ¿ustedes? Sí. Viviana y Tatiana hablaron mientras intercambiaban miradas significativas. Bueno, ni siquiera nosotros nos dimos cuenta de que estábamos siendo bombardeados a pesar de estar adentro, dijo Cala sacudiendo la cabeza. Ante esto, Floria asintió con una sonrisa. Así es, algún tipo de barrera mágica estaba repeliendo su ataque. Interesante. Octavio, incluso tú no puedes erigir una barrera tan poderosa. ¿Verdad? Sabes que no puedo. Los 3 ex-aventureros conversaron emocionados. Por cierto, Octavio era tanto un espadachín como un mago. Un hombre muy talentoso, de hecho. Los hermanos eran responsables de proteger a Floria desde la distancia y habían observado la taberna desde lejos. Cuando los cazadores de recompensas comenzaron su ataque y el alboroto atrajo a los curiosos, el trío se mezcló entre la multitud para acercarse más. ¿Qué fue lo que dijo ese mago? Una pared de hielo, dijo Floria. Así es, coincidió Cala, el que estaba disfrutando de bistec en cubos y leche, igual que tú, mi señora. Espera, ¿una pared de hielo?, preguntó Octavio con un pequeño movimiento de cabeza. Así es. Y cubrió toda la taberna con ella, relató Floria emocionada. Nos dijo que estaríamos bien. Entonces Nala, la maga, finalmente habló. Hasta ahora había estado escuchando en silencio. Ninguna persona normal puede hacer eso. Es un monstruo. El lenguaje, Nala, el lenguaje, reprendió Cala suavemente con una sonrisa irónica. Sin embargo, las palabras de Nala causaron revuelo en la sala. ¿Un mago al que Nala llama monstruo? ¿Alguien tan loco está aquí? Pero nos protegió, así que es un aliado, ¿verdad? Solo porque estuvo de nuestro lado esta vez no significa que lo estará en el futuro. ¿Crees que puedes luchar contra él si termina siendo un enemigo? Ese último comentario dejó a todos sin palabras. Todos sabían lo poderosa que era Nala basándose en sus actividades hasta este punto. Entonces, ¿alguno de ellos realmente podría enfrentarse a alguien a quien ella obviamente consideraba un monstruo? Puedo luchar contra cualquiera por el bien de Lady Floria, declaró Gigivan, el líder de los hombres bandidos, sin vacilar. Puedo luchar contra cualquiera por el bien de Lady Floria, repitió, más decidido. ¿Aye?
Sus 10 subordinados exclamaron en voz alta al unísono. Sus sentimientos venían del corazón. Apoyo el sentimiento. Pero probablemente estaremos bien. Esos dos no se convertirán en enemigos, dijo Floria con una sonrisa radiante. No les dijo la razón por la que lo pensaba. Sin embargo, no necesitaban una. Confiaban en ella y su palabra era suficiente para ellos. Muy bien, Hijiban. En cuanto a quién está en el corazón de la corrupción de esta ciudad. Es efectivamente el mercader el Mebna basándonos en la información que recopilaste, maestra Floria. Él es quien contrató a los cazadores de recompensas de Bansan también. De hecho, Hijiban hizo una pausa. Quería verificar su impactante noticia antes de decírsela. Hace 3 años, la esposa del virrey de esta ciudad murió en un accidente. Sin embargo, conseguí evidencia concluyente de que el Mebna fue responsable del accidente. La sorprendente noticia hizo que todos, excepto Floria y Doloteo, se llevaran una mano al pecho. Ninguno de ellos lo esperaba. No había nada normal en planear el asesinato de la esposa de un virrey. Por supuesto, tampoco había nada normal en investigar dicho asesinato. Bien hecho, Hijiban. Demasiada bondad de tu parte, mi señora. Tuve mucho tiempo estas últimas 2 semanas, ¿sabes? Todos los perpetradores involucrados en ese entonces ya estaban muertos, pero tu información me ayudó a encontrar una carta que uno de ellos le dejó a su hermano menor. Floria asintió en respuesta al informe de Hijiban. No era necesario en absoluto que la maestra Floria fuera a las tabernas para inspeccionar el nivel de corrupción en una ciudad. Después de todo, ya poseía información precisa sobre un lugar desde el principio. Quizás sus visitas eran más un pasatiempo y las investigaciones simplemente una excusa para ir a la taberna en primer lugar. Kala, la espadachina, siempre sospechó esto. La experiencia les había demostrado que la cantidad de tiempo que tardaban los funcionarios de la ciudad en encontrarlos tenía una correlación directa con el grado de corrupción de la ciudad. Kala no podía negar esta posibilidad. Aún así, tenía dudas. Sin embargo, sus dudas no afectaban su lealtad hacia Floria. Para nada. Al final, no quería que su líder estuviera expuesta al peligro. Debemos hacer una escena para forzar al virrey a ver la verdad. Todos asintieron en respuesta a la sonriente declaración de Floria. Ya tenían un plan y habían preparado todo lo que necesitaban en estas 2 semanas. Desafortunadamente, la corrupción en Cimarino había continuado sin cesar durante este tiempo, tal como esperaban. Ahora sabían quién era el responsable, el Mebna, el mercader. Aunque no conocían los detalles de cómo se repartían los sobornos, no importaba. Este grupo no era una organización oficial. Eran ladrones caballerescos. En su núcleo, actuaban según el sentido de justicia profundo en sus corazones. Ese era el tipo de grupo que eran. Ese era Downs Border. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.